Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de nuestra materia, gestión del capital humano por competencias. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra segunda unidad. Esta segunda unidad lleva por título Desarrollo del talento humano basado en competencias. Y obviamente, como este título lo señala, pues vamos a iniciar a identificar qué es lo que vamos a entender por competencias, cómo se ha ido desarrollando este concepto, quién o quiénes aplican las competencias. Y de hecho, aquí en la imagen, pues tenemos ya una idea de qué es lo que vamos a ver en este apartado. Como vemos aquí, vamos a hablar sobre el desarrollo del talento humano basado en competencias. Esto se va a dividir en tres partes. Identificar qué es el desarrollo de competencias, cómo se desarrollan esas competencias dentro de una empresa, eh, y también lo que sería el plan de carrera, ¿no? Dentro del desarrollo de competencias vamos a dar dos conceptos. El concepto de tutoría, o como lo maneja el texto, mentoring, y el concepto de entrenamiento, mal llamado coaching, y cuáles son los métodos que se van utilizando en este aspecto. Y para ir finalizando, vamos a identificar dentro de las empresas a qué se le llama plan de carrera y por qué el plan de carrera es importante para la organización, para darle seguimiento, de qué manera ayuda al desarrollo de talento de las personas que pertenecen a la empresa. ¿Sí? Entonces, dicho sea de paso, pues vamos a iniciar entonces propiamente, ¿no? En los últimos años, como ya habíamos señalado con anterioridad, pues se va haciendo necesario que las empresas, al estar en fuerte competitividad, pues desarrollen estrategias para alcanzar sus objetivos de la manera más efectiva posible. Y con relación a esto, pues es que se han buscado diferentes caminos, diferentes estrategias, y estas estrategias nos conllevan a hablar de competencia, ¿no? Desde el momento en que estamos seleccionando, estamos reclutando al personal que formará parte de nuestra compañía, estamos identificando cuáles son las competencias que poseen esos nuevos posibles integrantes de nuestro equipo. Ahí vamos identificando entonces lo que son las aptitudes, así como las actitudes. Y ambas, tanto las aptitudes como las actitudes, pues son situaciones que deben de ser observables en una primera instancia y en la medida de lo posible cuantificables. Vamos a definir entonces qué es lo que vamos a llamar a qué es a lo que le vamos a llamar competencia. Como ustedes se imaginarán, pues el concepto de competencia es polivalente. ¿A qué me refiero con polivalente? Es que puede tener diferentes significados, ¿no? La OTI, que es la Organización Internacional del Trabajo, es una dependencia de la ONU, señala de manera, perdón, de manera muy global que una competencia es la capacidad que tiene un empleado para desempeñar las funciones que son propias del puesto que está solicitando, el puesto en el que se está desarrollando. O como lo vemos en la pantalla, competencia lo vamos a entender como la capacidad para desempeñar funciones. Es la misma, perdón, era la otra. Las competencias también las podemos señalar como conocimientos, destrezas
y experiencias en el desarrollo de las actividades propias de un puesto o de una profesión. Cuando pensamos en destrezas, pues lógicamente estamos hablando de habilidades. Cuando hablamos de conocimientos, pues pueden ser factores con los que el empleado ya contaba al momento de incorporarse en nuestra empresa. Y experiencia, lógicamente, al desarrollar cotidianamente, al desarrollar día a día sus actividades laborales, pues va experimentando cuál es la mejor forma de realizar esta o aquella tarea. Por otro lado, también vamos a tener el concepto, aquí lo tenemos, el concepto de desarrollo, desarrollar, ¿no? Recordemos que desarrollar pues ya es un verbo y desarrollo pues un sustantivo que lógicamente está ligada a ese verbo. Desarrollar nos dice en la pantalla que significa acrecentar, dar incremento a cosas del sentido o del orden físico, intelectual o moral. Y en este sentido, pues entonces esperamos que el empleado acrecente precisamente o incremente estas capacidades de las que hablábamos hace un rato, es decir, estas que tenemos por aquí, destrezas, las destrezas que le son propias o que le son inherentes a su puesto. Pensemos, como sucede en muchas ocasiones, cuando se está promocionando un puesto, vamos a imaginar que estoy promocionando el puesto de cajera. Pero yo solicito, yo como agente de reclutamiento y selección, solicito que mi cajera tenga cuando menos 6 meses de experiencia en el puesto. Con 6 meses de experiencia, obviamente la candidata ya tiene una idea de las tareas que va a tener que realizar. Sin embargo, como es una realidad que cada empresa tiene procedimientos diferentes, creo que alguna vez lo había señalado, aunque seas cajera, tus actividades en un Walmart van a ser diferentes que las actividades que tiene una cajera a la mejor en CETEC. En esencia, la actividad y el nombre mismo del puesto lo indica, cobrar. Pero las formas de la cobranza van a ser diferentes, porque además de todo, los artículos, eh, los bienes, los servicios que presta cada una de las empresas, pues son diferentes. De ahí entonces que estas habilidades con las que se debe de contar, estas destrezas sean diferentes. ¿En qué podrían ser diferentes? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, el trato con el cliente. No es exactamente lo mismo tratar con un cliente que probablemente solo eh, coincidas con él en una sola ocasión. Uh-huh. Imagínense que yo ando por Miguel Ángel de Quevedo, encuentro una tienda, ¿no?, de este tipo, me meto, compro un yogur, lo pago y nunca más vuelvo a ir a esa tienda porque no es mi rumbo, no es mi sitio. En ese sentido, pues esta cajera va a tener un único contacto con ese cliente. En cambio, por ejemplo, en CETEC, el puesto de cajera, la cajera va a estar constantemente relacionándose con las mismas personas, al menos durante algún tiempo. ¿Cuánto? No sé, el tiempo que dure la carrera o la especialidad que esté estudiando el alumno. Entonces, esto requiere que la cajera pues tenga
mayor trato con los alumnos. Allí hay una destreza especial que probablemente no se requiera en la otra empresa, pero sí aquí en CETEP, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Son entonces diferentes destrezas, aunque el puesto sea prácticamente el mismo, o al menos solamente de nombre. Por eso decía que desarrollar es incrementar esas capacidades intelectuales, morales, por ejemplo, aquí tomando en consideración este ejemplo de la cajera, pues las situaciones morales también van a ser muy importantes. Y yo como persona del Departamento de Recursos Humanos, pues debo de buscar las estrategias que precisamente ayuden a desarrollar, es decir, a incrementar, ahorita sí ya podemos entrelazar los dos términos, a incrementar esa capacidad en el trabajo, ¿no? De esa capacidad de desarrollar esas actividades que son propias del puesto. Entonces, a eso vamos a ir llamando desarrollo de competencias. Ahora, lógicamente, el primer punto o el primer paso para poder desarrollar esas competencias, pues es identificarlas. Es saber cuáles son esas destrezas, esas experiencias que cada miembro de los diferentes puestos que conforman una organización se tienen que incrementar y además también identificar por qué o para qué, como por qué o para qué quiero que mis empleados aumenten esas competencias. Y un punto de partida básico es la experiencia, ¿no? La experiencia que los empleados pues van trayendo. Yo hace ratito dije, cuando se habilita una vacante en las empresas, por lo general, no siempre, no todas, pero por lo general, estamos solicitando algún grado de experiencia. Bien, pues esta experiencia básicamente obedece en el entendimiento de que el postulante pues ya tiene cierto nivel de experiencia y esa experiencia la va a ser parte del aprendizaje, ¿no? Nos dice aquí en la imagen, el aprendizaje experimental o la capacitación con base en la experiencia puede resumirse en dos etapas. Yo, como personal de recursos humanos, primero necesito saber con qué destrezas viene mi candidato y entonces a través de eso, o por lo tanto, saber qué destrezas tengo que pulir, ¿no? ¿Qué destrezas tengo que enseñarle? Ok, entonces, bueno, de acuerdo a esto que estamos señalando, entonces el empleado ya cuenta con cierto tipo de experiencia. Por supuesto, esto en el entendido, en el caso de que el empleado tenga cierta experiencia, porque yo decía hace ratito, también es una realidad que podemos pedir y en muchas ocasiones se va a solicitar personal que no necesariamente tenga experiencia. Seguramente si alguno de ustedes ha buscado empleo, habrá encontrado que hay precisamente centros laborales que nos dicen experiencia no necesaria. Pero bueno, una realidad es que para bien o para mal, la mayoría de las empresas van a pedir experiencia del trabajador. Entonces, el empleado, partimos de la cuestión de que el empleado ya tiene un conocimiento, ¿no? Con ese conocimiento o con esa experiencia con la que cuenta el trabajador, pues vamos a llegar al siguiente punto. Nos dice aquí, aprende, aprende apoyando por un facilitador. Ahorita en la introducción hablaba de que en este capítulo, en esta sesión, vamos a hablar sobre los coaches y los mentores, ¿no? Eh, Cada uno de estos dos personajes va a proporcionar al empleado
lo que decíamos hace ratito, ¿no? Aumento de sus destrezas y de sus experiencias, aunque con diferentes estrategias. Cada uno hace cosas diferentes, porque si no, no tendría razón de ser hablar de un coach y hablar de un mentor, ¿no? Serían sinónimos, no habría razón de separarlos. Y no, nos vamos a dar cuenta que sí hay algunos puntos que ligeramente los diferencian, que los hacen diferentes, ¿no? Es importante señalar que el personal va a tener una formación abstracta de conocimientos y una formación concreta de conocimientos. La formación abstracta, pues digamos, es aquel razonamiento al que llegamos por medio de la deducción, por eso es abstracta, ¿no? Formación abstracta de conocimientos. ¿Cómo se llega a esa formación abstracta? Pues puede ser a través de la lectura, a través de la observación. Le puedo decir al nuevo empleado, observa cómo voy a realizar este proceso. Y es abstracto porque hasta ese momento solo lo está viendo, lo está razonando, está identificando cómo se hace, qué se hace primero, qué se hace después, qué se hace al último o con qué se cierra la actividad, por ejemplo. Pero todavía no lo está llevando a cabo, todavía no lo está haciendo, ¿no? Y tenemos el otro punto, lo vemos aquí abajo, dice etapa deductiva en que se vinculan conocimientos y experiencias. Entonces, imaginemos este ejemplo ficticio que yo les decía de una señorita cajera que ya con anterioridad ha sido cajera en otro lugar y que ahora necesita aprender cuáles son, qué es lo que se pide de ella como cajera en nuestra compañía CETEC, ¿no? Se le enseña, imagínense ustedes cuando le estamos enseñando a utilizar nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema propio de cobranza. ¿No? Funcional o no funcional, finalmente es nuestro propio sistema de cobranza, perdón, que no funciona, o más bien dicho, que no hay en otro lugar, solamente las escuelas de CETEC lo tienen. Entonces, cuando una chica o un chico, también hemos tenido chicos cajeros, cuando una persona llega para este puesto, pues hay que decir, mira, ok, inicias con esto, le das un clic aquí, te va a desplegar esta pantalla tiene estas opciones, esta opción es para esto, esta opción es para aquello. Si te equivocas, puedes borrar con esto, o si te equivocas, tienes que avisar a tal persona, etcétera. Se le está dando una explicación. Ahí es donde ella va deduciendo, pues sí, va captando qué es lo que tiene que hacer, pero luego llega el momento en que se une con el conocimiento que ya tiene. A lo mejor se me ocurre la forma de contar el dinero, cómo es más fácil, para su manejo, cómo se deben de acomodar los billetes, truquillos. Recuerdo una cajera que conocí, al final del día se hace lo que se conoce como corte de caja. Entonces se hace una contabilidad de todo el dinero que entró en su turno. Algunas empresas son muy estrictas para señalar cuántos billetes de $1000 hay, cuántos billetes de 500, cuántos billetes de 200, cuántos billetes de 100, etc. Bueno. Y en esa empresa donde trabajaba, esta no era CETEC, en esa empresa donde trabajaba existía lo que se llamaban o lo que se llaman cajas de maroma, que son unas cajas de seguridad cuando vienen los señores de valores, no sé, se me ocurre ahorita la de Tameme, creo que se llama una caja de valores. Llegan, la abren y pues ya sacan el dinero y lo llevan al banco. Custodios, en pocas palabras. Bueno,
En ese plantel en particular, esa escuela, ese grupo de escuelas, casi todos sus planteles tenían caja de maroma, pero este plantel en particular no tenía caja de maroma. Y cuando contratamos a una chica, cuando está haciendo su corte de caja ya en la noche, guarda todo perfectamente en un sobre con una hoja reciclada, que había ella hecho esto, y luego le puso Durex, y ese Durex lo pegó, eh, ¿cómo les puedo explicar? Adentro del cajón, pero mm, pegado a la base de arriba, de tal forma que si alguien llegaba y abría el cajón, no iba a encontrar el dinero. Vamos, una situación ya demasiado extrema que alguien se metiera a robar el dinero, no iba a encontrar el dinero porque el dinero iba a estar pegado con Yurex a la parte de arriba, ¿no? Y esa estrategia que tenía me encantó, ¿no? Me encantó. Pero ¿qué era eso? ¿O por qué se lo estoy diciendo? Porque era base de la experiencia que ella traía precisamente de haber venido de trabajar de otro lugar, que las cajeras que nos habían llegado de otros planteles, así como reciclando el asunto, no tenían, no la necesitaban porque, como les comentaba, en otros planteles había cajas de maroma. Entonces, pues realmente no se necesitaba. Y esta chica, muy hábilmente, pues tenía esa cuestión, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que eh, todo el personal, todo el personal ya va a traer cierta experiencia. Y esa experiencia, pues es experiencia que nosotros en el Departamento de Recursos Humanos tenemos que aprender a identificar y aplicar, ¿no? Eh, no sé si ustedes alguna vez hayan trabajado en Excel, este, también en alguna otra ocasión conocí a una cajera que en vez de estar contando todos los billetes, cuando ya se hace una buena cobranza, pues son muchos billetes de 1000, de 500, de 200, de 100, de 20, de 50, etcétera. Y entonces esta cajera traía otra estrategia. En una hoja de Excel tenía los valores de los diferentes billetes y las diferentes monedas de forma de, iban decrementando de valor. Y entonces en la segunda celda, en la segunda casilla, obviamente con una fórmula, ella colocaba, por ejemplo, cuántos billetes de 500 había. Si había 5 billetes, le ponía 5. Y entonces en la tercera casilla ya le daba en automático cuánto daban esos billetes de 500. Cuántos billetes había de 1000, ¿no? Cuántos billetes había de 200 y así, hasta la moneda más pequeña de 50 centavos. Y entonces así en un tristras sabíamos cuánto dinero había y no había posibilidad de error. Bueno, a menos que te equivocaras a la hora de contar los billetes, ¿no? En vez de decir 10 billetes, pues contabas 9 billetes, pues ahí sería error. Pero si los contabilizabas bien y lo ponías en la segunda casilla, pues toda tu fórmula te desplegaba cuánto tenías en total. Y era una forma bastante práctica. Entonces, ahí hay otro ejemplo eh, de experiencia que van a tener los empleados, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de ir identificando, entonces, esas experiencias que ya la gente trae y que nos puede servir y que no nos sirve, que podríamos dejar de lado, ¿no? Bueno, ok. Continuamos. Cuando se va a aplicar precisamente un programa de capacitación, tenemos que ir identificando dentro de los diferentes contextos laborales, eh, digamos, las competencias, los tipos de competencias que vamos a evaluar para desarrollar nuestros programas, ¿no? Aquí en la imagen tenemos 4 tipos de competencias. O bueno, obviamente, pues tenemos que tomar en consideración y acuérdense, lo decía yo al principio, ¿no? Las competencias las tenemos que incrementar, las tenemos que aumentar.
Entonces, las competencias básicas son aquellos conocimientos, aquellas habilidades, destrezas, actitudes, valores que cualquier persona necesita para desempeñarse eficiente y eficazmente en la actividad que le va a ser encomendada. Yo les decía hace ratito, por ejemplo, pues si vas a ser cajera, imagínense los valores morales que debe de tener una persona en este aspecto. No puedo contratar a una persona de la cual yo dudo acerca de sus valores morales porque va a estar manejando dinero. Entonces yo ahí, y sobre todo nosotros como psicólogos, nos toca pues identificar o en la manera de nuestras posibilidades, porque esto no es mágico, cuáles son esos valores morales con los que cuenta la persona. ¿Cuáles son las actitudes? Por supuesto que cuando se hace un proceso de reclutamiento y después de selección, pues tenemos que elegir entre las personas que tienen mejores actitudes y mayores destrezas y mejores valores. Todo esto en el entendimiento de que nos lleve al equipo, a la empresa, a alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Eh, ¿Qué tan buena es, por ejemplo, la comunicación entre la persona que estoy por contratar como cajera con las demás personas? ¿Por qué? Porque yo necesito, al menos en CETEC, ¿no? Yo necesito una persona que sea sociable, que sea extrovertida, que no le dé miedo acercarse a los alumnos, porque la cajera es en muchas ocasiones el primer o segundo filtro que tiene con la empresa, ¿no? La cajera y la vendedora o el vendedor son nuestra imagen, es el primer contacto con los profesores, con el director, con la persona perdón, con la persona de cafetería, pues ya se entiende después, pero en primera instancia es la cajera y el vendedor. Entonces, en esos dos, para esas dos personas, yo necesito ese perfil o esas competencias básicas. Y que, insisto, pues si no están desarrolladas, pues tenemos que buscar las estrategias para desarrollarlas. Ahorita, les decía, ahorita hablamos de esto del coaching, ¿no? Luego, tenemos el segundo tipo, lo que vamos a señalar o lo que vamos a llamar como competencias genéricas. También conocimientos, destrezas, habilidades, valores que tienen que ser comunes a la cajera, perdón, a la cadena, no a la cajera, a la cadena productiva. Por ejemplo, un jefe de departamento, ¿qué habilidades debe tener? Por ejemplo, se me ocurre manejo de conflictos, ¿no? Imagínense ustedes, no se les llama recepcionistas, se les llama asistentes médicos en el IMSS, ¿no? Donde pues mucha gente va a llegar con un alto nivel de estrés, porque seguramente lleva a su familiar, lleva a su paciente enfermo, y entonces pues vienen con alto nivel de estrés. Esto puede generar agresividad al interior de la clínica, del hospital. Entonces, una competencia genérica que debe de tener la gente que tiene trato con cliente, pues es el manejo de conflictos, ¿no? Debe de tener o se le debe de desarrollar esa competencia genérica, que es súper básica siempre, siempre, siempre que tenemos manejo perdón, que tenemos atención al cliente. Siempre cualquier persona que tiene atención con el cliente debe de tener este tipo de manejo de conflictos, se me fue el nombre, bueno, un alto manejo del nivel de frustración, estrés y frustración.
um, alta tolerancia a la frustración, ya me acordé. Debe tener alta tolerancia a la frustración. Si es un jefe de departamento, por ejemplo, pues lógico debe de contar con esta competencia genérica de manejo de grupo. Si va a ser un jefe, pues por lógica va a tener gente a cargo. Y si va a tener gente a cargo, quiere decir que va a manejar grupos, entonces necesita manejo de grupo. Que por supuesto, por ejemplo, el manejo de grupo no necesariamente lo debe tener la cajera. La cajera no va a manejar grupos, entonces ella no necesita esa competencia. Pero ya alguien que va a estar frente al grupo, sí. Ahora, dependiendo también del puesto, vamos a manejar este tercer tipo de competencias, que nos dice que son competencias específicas. Y ya como su nombre lo está señalando, nos está hablando de un conocimiento dirigido, un conocimiento ya muy particular que va enfocado al desarrollo de un puesto o de una función muy especializada. Por ejemplo, vamos a pensar en algún tipo de obrero que se dedica a reparación o a montaje, voy a decir, al montaje de ciertas partes de motores. ¿Se dan cuenta? Ahí esa competencia es muy, muy, muy específica. Ujú. Ya algo que se va a ir dando como especialización en este obrero determinado. Por eso es que son específicas, ya son como muy particulares, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego tenemos las competencias sociales, que a veces parecería que solamente las necesitan poseer las personas que también, como en el ejemplo de arriba, están relacionadas con manejo con el cliente, contacto con los clientes, pero no necesariamente. A final de cuentas, todos los empleados trabajamos dentro de una organización y esa organización está constituida de un gran número de personas, ¿no? Dependiendo de qué tan pequeño, qué tan grande sea la empresa. Entonces siempre vamos a estar en contacto directo con otras personas. Por eso es importante tener desarrolladas esas competencias sociales, porque además lo que sí es un hecho es que tiene que haber, en toda empresa tiene que haber trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo solamente se da cuando la persona es sociable. Si la persona es aislada, si es introvertida, porque una cosa puede ser introvertida y otra cosa es que sea no sociable, ¿no? Pero si cuenta con alguna de estas dos características, pues entonces a mí como personal de recursos humanos me va a costar trabajo integrarlo. Y si es el caso, imagínense ustedes que no cuenta con esta habilidad, esta competencia social, pero tiene esta capacidad específica, es decir, sabe montar muy bien los motores. Es más, es una persona que tiene un tiempo récord en el montaje de motores, pero no tiene habilidades sociales. Es conflictivo, le cuesta trabajo seguir instrucciones, no puede pasar un compañero cerca de él porque ya lo está bronqueando. Entonces, el supervisor siempre tiene que invertir algo de tiempo en calmar los ánimos, etcétera. Entonces, ¿es necesario que tenga estas habilidades sociales? Sí, por supuesto que sí. Y si no las tiene, bueno, pues dentro de esto que estamos hablando, desarrollo de competencias, pues es necesario tomarla en consideración, ¿no? Ok, seguimos. Nos habla ahora del desarrollo de competencias dentro de una organización. Como ustedes imaginarán, pues hay diversas formas en que los trabajadores
a los trabajadores se les va a apoyar a desarrollar esas competencias. Yo decía casi al principio, hay diferentes caminos y estos diferentes caminos pues también es una realidad que van a depender de la misma organización, ¿no? De las políticas que tenga la organización, pero en términos generales pues hay algunas, ¿cómo se pueden decir? Tácticas o características muy particulares, que son como muy generales, ¿no? A ver, vamos con la primera. La primera de ella nos dice que es la rotación de puestos. Yo hace ratito les hablaba del obrero que sabe montar a la perfección un motor. Y esto, por supuesto, que es benéfico. Pero en algunas ocasiones, en algunas empresas y en algunos casos, es bueno que un empleado no conozca única y exclusivamente los aspectos propios de su trabajo, sino que también conozca un poco más de otras áreas. Cuando se le pide, o bueno, sí vamos a decirlo así, cuando se le pide al empleado que de manera temporal realice otras actividades, ahí se está realizando una rotación de puestos y el objetivo es que conozca cómo se hace este o aquel trabajo, obviamente para ampliar la gama de conocimientos que tiene el empleado. Por ejemplo, vamos a suponer, como me sucedió hace muchos años. Hace muchos años, hace 13 años más o menos, yo era coordinadora de preparatoria abierta de otra escuela. Y como coordinadora de preparatoria abierta, yo llevaba a cabo el registro de los alumnos que iban a presentar exámenes ante la SEP, de las materias que estaban cursando nuestro plantel, de las calificaciones que los alumnos alcanzaban cuando presentaban esos exámenes ante la SEP y una serie de trabajos, ¿no? Como estaba embarazada y ya estaba próxima a nacer el bebé, pues ahí no sé por qué situación, pero justamente en ese momento se dieron cuenta que no había nadie que cumpliera con esas actividades cuando yo me fuera a dar a luz, ¿no? Ahí es donde se ve la importancia de rotación de puestos. Si, por ejemplo, el coordinador de computación o el coordinador de inglés hubiera llevado a cabo las tareas que yo llevaba en un proceso de rotación de puestos, pues entonces cuando yo me fui, no hubieran tenido problemas, ¿no? Entonces ahí hay una de las razones por las cuales el desarrollo de las competencias se puede dar a través de esa estrategia llamada rotación de puestos, ¿no? Ok, por eso les decía hace ratito, también es bueno que los demás empleados conozcan otras actividades y no que haya una mera especialización. Hay empresas, hay lugares y hay momentos en donde sí es mejor que el empleado sea especializado, pero hay otros lugares, otras ocasiones y otras empresas en que no. Bueno, seguimos. Vamos con la segunda. Asignación a nuevos proyectos, ¿no? Aquí se busca que el trabajador sea asignado a algún tipo de grupo, algún tipo de comité que ayude a este nuevo proyecto, a la resolución de conflictos. No hay nada mejor que sean las mismas personas que están inmersas en el conflicto, que sean ellos
los que formen un comité y busquen soluciones a ese conflicto, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en una tienda de departamento, una tienda departamental que está teniendo un alto índice de sustracción de productos, ¿no? Ya se hizo como muy constante que los clientes o tal vez los mismos empleados se roben los productos. Si el jefe o el dueño o la persona que estuviera en un nivel jerárquico arriba propone esta o aquella estrategia, tal vez no sea del todo efectiva porque él, al no estar presente en el lugar del conflicto, no sabe cómo está sucediendo. ¿Quién sí puede saberlo? Pues la gente que está inmiscuida en la situación. Los empleados que todos los días están presentes frente a los anaqueles, a las cajas, etcétera, se habrán dado cuenta de dónde, cuándo, bajo qué circunstancias o cuáles son los factores que generan que haya esos robos. Y entonces ellos podrían conformar entonces un tipo de comité que ayude a solucionar ese problema. Insisto, porque son ellos los que en el día a día están en contacto directo con la situación conflictiva, con la situación problemática. Y entonces, al agruparlos, al reunirlos para que den solución a esos problemas, pues también van adquiriendo experiencia. Esa es otra forma de desarrollar competencias. Bien, seguimos. Tenemos ahora la asignación como asistente a un nivel, bueno, aquí dice de dirección, puede ser un nivel, simplemente un nivel más alto, ¿no? La mejor manera de capacitar, o al menos una manera complementaria de capacitar, es precisamente que la persona esté pegadita con quien ya realiza esa actividad. Seguramente, y regresamos al ejemplo de las tiendas departamentales, ustedes han visto que en muchas ocasiones cuando los cajeros, después de recibir una capacitación teórica donde les dicen el sistema funciona así y así y así, de esta manera, de esta otra, etcétera, ya después pasan a caja. Y en caja no van a ellos a cobrar directamente, sino que primero van a ver cómo se realiza, ¿no? Yo aquí tengo una experiencia que de repente no me fue tan agradable la primera vez que fui directora. La primera vez que fui directora me ofrecen el puesto, me mandan a capacitar y cuando terminan mis días de capacitación me meten de lleno al ruedo. Y bueno, pues hay muchas cosas que obviamente a nivel teórico están muy bien y pueden ser muy comprensibles, pero cuando uno ya está en una situación, pues resulta que ya no es tan claro el asunto, ¿no? Y bueno, pues entonces, eh, ahí hay esa debilidad, por así decirlo, que no sucede muchas veces, por ejemplo, aquí en CETEC. Aquí sí he observado que cuando una persona está siendo entrenada para el puesto de dirección, lo ponen como un director adjunto, ¿no? Del director, y entonces esa persona va aprendiendo directamente, ¿no? De quien está realizando el puesto. Aquí nos dice a nivel dirección, pero no necesariamente a nivel dirección, simplemente un nivel obviamente más alto que en el que cotidianamente se desempeña la persona. Y por último, el 4, ay, no le puse número. Bueno, el número 4 es paneles de gerentes para entrenamiento. Pues sí, es aquí como muy semejante. Digamos que la diferencia es que aquí es de 1 a 1, como les decía,
el aprendiz de director con el director que ya tiene meses en el puesto o años en el puesto. Y en panel, pues es un grupo de personas. Aquí no es una, sino son varias, ¿no? Bueno, espero que hayan tomado sus apuntes. Ahorita ya termina esta primera parte. Les voy a pedir que se vuelvan a conectar a Zoom y ahorita en unos minutos continuamos. De todas maneras, gracias ahorita por su atención. Vale, maestra.